Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Medinaceli y quiero agradecerles la participación en esta segunda charla que nos dará Alejandro. Antes de pasar a la charla en sí mismo, quisiera decirles un par de cosas adicionales, que es lo que vimos en el departamento el otro día. Uno, para hacer un poco más ágil esto, en la ronda de preguntas yo voy a controlar el tiempo de exposición, creo que 5 minutos por participación está bien, entonces yo voy a estar controlando eso para hacer más fluido esto. Y segundo, bueno, la charla como máximo va a tener 1 hora y media, digamos, entre la sesión de la exposición y las preguntas, para no hacerlo tan pesado. Bueno, esos son dos temas simplemente de forma. Y ahora, respecto al fondo, con Alejandro vimos que el crecimiento económico en Bolivia ha sido muy modesto, ¿no? Como puse en la propaganda de su charla, hace 20 años atrás o algo estábamos en el puesto 34 de 35 y después de uno de los booms más importantes en materia prima que tuvimos en los últimos 20 años, subimos del puesto 34 al puesto 31 de 35 países en América Latina y el Caribe. Entonces, por tanto, todas estas noticias parecen contradictorias con el hecho de que el PIB creció a 6% y todo este impacto mediático respecto a las tasas de crecimiento del PIB. En ese sentido, desafío a Alejandro, primero a que nos muestre algunos datos y segundo, que nos diga por qué él cree que, uno, el crecimiento económico es bueno y dos, por qué él cree que no tenemos una tasa de crecimiento que nos permita salir de donde usualmente ha estado Bolivia. Entonces doy la palabra a Alejandro mientras coloco su presentación. Gracias, Alejandro, por participar en esta charla y el foro es todo tuyo. Muy buenas tardes, noches. Primero saludar a nuestro director, a Mauricio, a todos mis colegas. Ahí la veo a mi hija que está conectada desde México. Un beso para mi hija. Okay. Ahí está, seguramente con su gatita, a Mystic. Lo ve en la pantalla. Muy bien, primero quiero señalar que me siento muy contento de poder apoyar con esta pequeña presentación al esfuerzo que está haciendo Mauricio de hacer este encuentro de los colegas de economía, este foro de economía, y aprovecho la oportunidad para invitar a todos mis colegas que están ahora conectados a que ellos también puedan hacer una presentación esto va a realizar cada 2 semanas y espero que tengamos algunas presentaciones, seguramente van a ser muy buenas, conociendo el nivel académico de ustedes. Bien, dicho eso, la presentación que hoy voy a realizar nació hace unos años atrás al estímulo de una constatación de que es muy difícil encontrar una cosa si la buscamos en un lugar distinto a donde lo hayamos perdido. En ese sentido, mi reflexión se basa en que probablemente la brecha que separa a los países ricos de los países pobres no se explica por sus políticas económicas, no se explica por su posición geográfica, no se explica por su dotación de recursos naturales, sino que esa brecha se explica básicamente por los valores que condicionan el comportamiento de los individuos al interior de las sociedades. Después de discutir esta idea o presentar esta idea a mis estudiantes, preparé una primera presentación hace dos años, casi 3 años,
y la presenté en un seminario que se realizó en la Universidad Católica en su regional de Cochabamba. Para hoy, lo que he hecho es actualizar los datos, actualizado los datos, he realizado algunos ajustes en las estimaciones y quiero señalar que tengo mucho interés de continuar con esta investigación, continuar con esta beta de investigación. Soy consciente de que no va a ser fácil poder conseguir la información que me permita testear las hipótesis que devienen de esta reflexión. Sin embargo, bueno, voy a hacer el esfuerzo de ver cómo puedo por lo menos tener algunas proxies para testear algunas de las hipótesis. Espero que, y estoy seguro que los comentarios que ustedes me van a hacer, y especialmente las críticas, me van a servir muchísimo para poder encaminar mejor esta tarea. Entonces, no se preocupen, tengo un escudo, ¿no?, y un casco para el rato, ¿no?, para el rato de las críticas. Estoy muy preparado y espero que sean, cuanto más duras las críticas, son más interesantes. Muy bien, adelante, por favor, pasaremos con la primera. En este primer gráfico, como introducción, muestro qué es lo que ha ocurrido con el Producto Interno Bruto per cápita en algunos países, ¿no? He tomado los datos de 1950-55, un promedio de PIB per cápita, y en el gráfico de más abajo he tomado los datos 2013, 2017, 2018. ¿Por qué dice 2017, 2018? Porque no todos los datos son actualizados al 18, en algunos solamente pude obtener los datos al 2017. ¿Qué es lo que se ve? Que algunos países que estaban muy adelantados, ¿no?, en todo en estos 50 años o más, ¿no es cierto?, han pasado a estar atrás en la carrera, y otros países que estaban atrás empezaron a estar adelante, ¿no? El caso de la Argentina es paradigmático, ¿no? Es el país rico que se volvió pobre, ¿no? Los argentinos siempre aparecen en alguna parte, también aparecen en los libros de textos de economía, donde dicen país rico que se volvió pobre. O el caso de Chile, ¿no es cierto?, que está en una buena posición, pero hay algunos que les han ganado, ¿no es cierto?, el caso de Irlanda, por ejemplo. Pero Bolivia, ¿no?, ha estado atrás y cada vez está peor, digamos. Pero no puse Venezuela porque no entraba en el gráfico. Si hubiera puesto Venezuela, en el gráfico de abajo se hubiera caído, ¿no es cierto?, porque ya está peor que mal. Entonces, pasaremos a la siguiente. ¿Qué es lo que está mostrando esto? Que la historia de la economía es una historia de desigualdades. Mientras que algunos países corren, siempre han corrido durante mucho tiempo por la senda del crecimiento, han tenido muchos años de crecimiento económico, para el caso de Estados Unidos, 200 años de crecimiento económico sostenido, ¿no? Y obviamente eso se ha traducido en mejoras en el bienestar de sus habitantes. Otros que estaban creciendo parece que se cansaron, se agotaron, ¿no? Caso de la Argentina, ¿no? Bueno, sabemos por qué es, ¿no? No hay que decirlo, ¿no? A mucha gente no le gusta. Argentina, Venezuela, tienen la misma explicación de por qué se han caído, ¿no?, y se quedaron atrás. Otros que parece que estaban durmiendo, de repente se despertaron y empezaron a correr fuertemente. Milagro asiático. Países asiáticos estaban muy atrás, empezaron a correr y se pusieron en los primeros puestos de la carrera. Mientras que otros, ¿no?, parece que no corren, apenas caminan o gatean, ¿cierto? Y si caminan, caminan a tropezones, ¿no? Entonces, siempre están atrás. Pero no solamente es el crecer, sino la velocidad a la que se crece. Ahí tenemos un dibujito, está tomado de Alicia a través del espejo, que es el segundo libro de Lewis Carroll, después de Alicia en el País de las Maravillas.
Y Alicia está corriendo de la mano de la reina, y Alicia corre, corre, van corriendo tan rápido, está jadeante, ¿no? Y entonces le dice a la reina, ya no puedo más, estoy corriendo a la máxima velocidad que puedo. Y lo que es más triste, dice, que me fijo al lado del camino y los árboles son los mismos. Corro tan rápido pero no avanzo nada. Y la reina responde, ahí está, abro comillas, aquí como ves tienes que correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar. Si quieres llegar a alguna otra parte, debes correr por lo menos el doble de rápido. Eso les responde la reina. Lewis Carroll, 1872. Adelante. Bien, entonces Bolivia está entre estos últimos, ¿no? Entre estos últimos que apenas camina, se tropieza. Es más o menos como cuando yo hago deporte, cuando hago fútbol. Hago fútbol, apenas si puedo caminar por la cancha tropezándome, ¿no? Pues más aparezco en el suelo que pateando la pelota. Igual, Bolivia anda tropezándose y no avanza, ¿no? Pero no solamente que no avanza, parece que retrocede, ¿no? Retrocede porque otros han ido más rápido que nosotros. Estábamos antes, como veíamos, antes que Corea, ¿no? Y ahora estamos muy lejos de Corea, ¿no? En términos absolutos, nuestros padres, nuestros abuelos han vivido en un país pobre, ¿no? Nuestros padres también han vivido en un país pobre. Nosotros vivimos en un país pobre y parece que el futuro no va a cambiar. Parece que nuestros hijos van a vivir en un país pobre y los hijos de nuestros hijos van a vivir en un país pobre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un satélite que está dando, pero igual, ahí adentro estamos viviendo en la pobreza. Adelante, por favor. Muy bien. Hemos experimentado con todas las políticas concebibles. Hemos nacionalizado, hemos privatizado, hemos capitalizado, hemos vuelto a nacionalizar y seguimos atrapados en la pobreza. Esta montaña rusa se inició el año 1952, ¿no? Cuando estábamos esperanzados en que las políticas del nacionalismo, la participación del Estado en la economía, nos iba a llevar a una situación de desarrollo. No fue así, ¿cierto? Posteriormente vinieron las privatizaciones y después nos hemos ilusionado con la capitalización. Esta es la salida, ¿no? Pero después de la capitalización volvieron las nacionalizaciones y parece que la historia o la leyenda, el mito que se escribió de Sísifo estaba pensado en Bolivia, ¿no? Sísifo, como se ve en foto, empuja una piedra, está llegando ahí en el Tártaro, ¿no? Está condenado Sísifo, en vez de Sísifo, debe llamarse Bolivia. Entonces sube la piedra, está llegando a la cima, antes de llegar a la cima, se cae la piedra. Otra vez hay que empujar la piedra y cada vez que está llegando se cae, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos ocurre. Veremos algunos datos. A ver, adelante, Mauricio, por favor. Ahí tengo los datos desde 1950 a 2018 y los datos oficiales del crecimiento de la economía boliviana, y ajustando estos datos con el filtro de Hodrick y Prescott. Entonces, esto nos muestra que en promedio, durante este largo periodo, la tasa de crecimiento fue aproximadamente del 2.7%. Si la comparamos esto con la tasa de crecimiento de la población, que durante este periodo fue más o menos la misma, estaba 2.6 en promedio, el crecimiento de la población, bueno, en algunos años un poco menos, ¿no? Entonces, realmente la situación es muy preocupante. Adelante. Pero lo más preocupante es esto, ¿no es cierto? Es igual a través del filtro de Hodrick y Prescott, después de calcular la tendencia, se ven los ciclos. Y como ven ustedes en la diapositiva, realmente es una montaña rusa. Si esta montaña rusa estaría en uno de los parques
ahí en Orlando sería la más concurrida, porque la que más vértigo generaría. Fíjense, hay momentos que se cae casi verticalmente, vuelve a subir, se vuelve a caer. Creo que no hay ninguna, si hay una montaña rusa así, ¿no? Yo no me subiría a esta montaña rusa, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Nueva York una vez en un parque con mi hija, yo no me subí, ella se subió, está bien, se debe acordar, pero a una cosa de estas, creo que ni ella se podría subir. Miren cómo ha sido esta montaña rusa del crecimiento, sube, baja, sube, baja. Entonces, ok, adelante. Siguiente. Muy bien, entonces, a ver, un otro que he tomado la teoría neoclásica del crecimiento, la teoría común, la teoría que sirve de base a la teoría del crecimiento, desarrollada por Solow y Schwamm. Modelo de Solow y Schwamm, que se lo conoce como modelo neoclásico del crecimiento. En esto tenemos una función de producción que está arriba, f de k, que es una función de producción que depende del stock de capital per cápita. De esta función, solamente del stock de capital per cápita, que se mide en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, y abajo tenemos la función de ahorro per cápita, ¿no? Que se deriva de la función de producción per cápita, no es otra cosa que la función de producción per cápita por la propensión a ahorrar. Y por otra parte tenemos la función de depreciación, o la línea de depreciación ajustada por el crecimiento de la población ocupada. No del crecimiento de la población, sino del crecimiento de la población efectivamente incorporada en el proceso productivo. De acuerdo con el modelo modelo clásico del crecimiento de Solow-Schwamm, el punto en el cual, cuando se cortan la función de ahorro per cápita y la función de depreciación per cápita, en el punto donde se cortan ambas, la verde y la color naranja, ese punto es el punto de estado estacionario. Es decir, la economía llegó al estado estacionario. Muy bien, es lo que dice la teoría. Entonces, lo que he hecho no ha sido otra cosa que colocar los datos, ¿no? Los datos a los que he podido tener acceso, los datos disponibles, y colocar los datos de Bolivia en este gráfico. Y como vemos, casi todas las observaciones caen muy cerca al estado estacionario. Es decir, que Bolivia estaría en una situación de estado estacionario desde 1952 hasta el presente. Adelante. La próxima. Aquí es otro ejercicio, ¿no? Para corroborar estas hipótesis. Aquí es otro ejercicio para tratar de evaluar si los shocks que se dan en la economía cambian la tendencia o cambian el nivel, ¿cierto? Cuando hay un shock, que puede ser un shock externo, por ejemplo, puede ser un shock de precios de nuestras materias primas, un shock positivo, ¿no? Puede ser una buena política económica, o puede ser, tal vez no buena, pero puede ser una expansión monetaria, pero puede ser algún shock de ese tipo, ¿no? Entonces, ese shock en la economía hace que la tendencia cambie de nivel, ¿no? Y de acuerdo con este ajuste que he podido hacer, lo que más se ajusta, el mejor modelo que se ajusta es este modelo, que la economía vuelve a la tendencia, ¿no? Entonces, como se ve en el gráfico, no vuelve violentamente, se ve punteado, la economía tiene una inercia, o sea, tardamos en volver, pero al final volvemos a lo mismo. Algunas políticas o algunos shocks externos nos duran un poco, el verano nos dura un poquito más, pero nuevamente viene el invierno, otra vez. Pues la economía siempre está en una tendencia de crecimiento tremendamente bajo, muy modesto, como para utilizar las palabras de Mauricio. Siguiente. Bueno, entonces, en base a la hipótesis que había planteado, es de que no es que la economía tenga o no tenga recursos naturales. No es de la posición geográfica, que tenga acceso marítimo, no tenga, que esté
la zona tropical, tampoco es de las políticas económicas, porque hemos experimentado con todas las políticas. Entonces, creo que la expresión, y es una opinión personal, está en la cultura, ¿cierto? Está en los valores, en nuestros valores, me incluyo yo también, en los valores que gobiernan el accionar de las personas en esta sociedad. Creo que existen ciertos valores que se traducen en acciones, pero todos los valores se traducen en acciones que promueven el crecimiento, mientras que otros valores son justamente aquellos que entorpecen o limitan el crecimiento. Adelante. Siguiente. Una antes. Creo que había una antes. Creo que había una antes. Ahí está. Uno de los valores que desde mi punto de vista limita el crecimiento es la manera en que la sociedad valora el futuro, ¿ya? Lo que los economistas denominan la tasa a la que vamos a descontar el futuro. Las sociedades que apostaron por el futuro, las sociedades que apostaron invirtiendo los recursos en educación, invirtiendo los recursos en educación de sus hijos, como el caso de los asiáticos, ¿no? Cualquiera de nosotros que ha tenido la oportunidad de visitar las mejores universidades del mundo, se van a encontrar que existe una cantidad de estudiantes asiáticos impresionante, ¿no es cierto? Comparado incluso con los norteamericanos o canadienses o alemanes o en sus universidades, ¿no? Entonces, esas sociedades que apostaron por el futuro, ¿no?, hoy presentan mejores niveles de bienestar. Mientras que aquellas sociedades cuya concepción del mundo es distinta, que apuestan por el presente, por el vivir bien hoy, ¿cierto?, y que en lugar de sacrificarse por sus hijos, más bien los hacen sacrificar a sus hijos, ¿cierto?, para que sus hijos trabajen por ellos, son los países que están más atrás en la carrera del desarrollo. La siguiente. Ahora sí. También otro de los valores negativos, desde mi punto de vista, es aquella concepción, es aquella visión cultural que condena a todos aquellos que se preocupan por su propio bienestar. El que se preocupa por su propio bienestar es condenado porque es un egoísta, ¿no? Y entonces solamente se valora positivamente las acciones que los individuos hacen para beneficio de otros. Lo que uno hace para beneficiar a otros es aplaudido. Si uno hace algo para beneficiarse a sí mismo o a su familia, es condenado, ¿cierto? De allí, por ejemplo, es que en muchas sociedades se condena el éxito. Los exitosos, ¿no?, son condenados, son marginados. Y obviamente se condena la riqueza. El rico es lo peor, digamos. Mientras que se elogia la pobreza y se elogia, se aplaude la mediocridad. Y eso se da a todo nivel, ¿no es cierto? Se da a nivel de las universidades, colegios, industrias, en la vida cotidiana, ¿no? Recuerden ustedes sus clases de cuando eran escolares, ¿cierto? ¿Quiénes eran los marginados? Los mejores estudiantes, los nerds eran los marginados. No, es un nerd, ¿no es cierto? Nos hace quedar mal, saca muy buenas notas, ¿no? Entonces, esa lógica, esa forma de pensar, ¿no es cierto?, que si a uno le va bien, ¿no?, si a uno le va bien, realmente es condenado por la sociedad, ¿no? Por eso cuando nos encontramos con alguien y nos pregunta, ¿cómo estás?, van a ver que nosotros nunca respondemos bien, ¿no? Porque si respondemos que estoy muy bien, pues la gente se enoja. Entonces, ¿cómo estás? Más o menos. Porque la gente no se enoja que te esté yendo bien. Entonces, se condena el éxito, ¿no? El éxito es castigado, peor aún la riqueza, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo podemos esperar que si la sociedad tiene estos valores, la gente se esfuerce? ¿Cómo se va a esforzar en un contexto donde el éxito va a ser condenado y el fracaso y, ¿no es cierto?, va a ser premiado? Adelante. Siguiente. Aquí he puesto un dato sugestivo, ¿no? En la primera columna he ordenado a 70 países según el índice de libertad económica de la Heritage Foundation. Si fijan ustedes, aparece EFW, porque en principio pensaba tomar los datos del Fraser Institute, ¿no?, que es Economic Freedom of the World, ¿no?, EFW, ¿cierto? Pero después tomé los datos de la Heritage Foundation porque eran más fáciles de manejar, digamos, eran más amigables. Los trabajé con los datos, que más o menos miden lo mismo, más o menos ambos miden lo mismo. Entonces, tenemos ahí en la primera columna los países ordenados por el índice de libertad económica, por quintiles. En la segunda columna tengo el Producto Interno Bruto per cápita, 2017-2018, porque también hay algunos datos que no he podido actualizarlos al 2018. Y por último tengo la tasa de crecimiento en el periodo 1990-2017-2018. Muy bien, ¿qué es lo que se ve en este gráfico? Que los países que tienen mayor libertad económica, que están con un índice de libertad económica más alto, ¿cierto?, están en el quintil superior del índice de libertad económica, tienen un ingreso per cápita mucho más alto que los otros. Y por otra parte hay una relación también directa respecto a las tasas de crecimiento. Entonces tenemos que las tasas de crecimiento de los países con un índice de libertad económica más alto son más altos. Y por último, pasaremos, por favor, Mauricio. Por último, podemos ver otro ejercicio complementario, digamos. He tomado también 70 países con el índice de libertad económica y su tasa de inversión, y los he puesto en este cuadrante, ¿no? En el eje de las abscisas está el índice de libertad económica y en el eje de las ordenadas está la tasa de inversión. Y como podemos ver, hay una relación positiva, una relación directa, ¿no?, entre cuanto mayor, más alto es el índice de libertad económica, la tasa de inversión de los países es también más elevada. Muy bien. Adelante. Bueno, esa es la reflexión, como decía, que ya se discutió hace un tiempo, ya la presenté en Cochabamba, ahora la he actualizado. Creo que es un interesante tema, por lo menos yo lo voy a tratar de continuar, voy a continuar trabajando en el tema, ¿no? Y me gustaría escuchar sus opiniones, sus críticas, ¿no? Sus críticas, porque es de ahí donde se encuentran mejores opciones de continuar con esta investigación. Y nuevamente, gracias, Mauricio, y reitero mi invitación a mis otros colegas que también nos puedan presentar y podamos discutir otros temas que van a ser mucho más interesantes probablemente de lo que yo acabo de presentar. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo quisiera abrir la ronda de preguntas planteando dos ideas que quizás Alejandro puede o no responder. Una es que él desafía todo lo que se enseña usualmente o se explica usualmente en términos de crecimiento económico. Porque se escucha que el crecimiento económico viene por la dotación de recursos naturales, viene por buenas instituciones, viene por exportar productos no tradicionales, viene por la diversificación de la economía, viene por la industrialización de la economía, viene por una serie de factores. Lo que dice Alejandro, si es que yo lo entiendo bien, es realmente no nos fijemos en eso. Hay dos ejes centrales que están inherentes en el proceso cognitivo boliviano. Y uno es nuestra incapacidad de reconocer y aceptar el éxito ajeno, digamos, en algún sentido.
Y el otro es nuestra incapacidad de ver el futuro, ¿no? Así como el Chavo del Ocho, para, digamos, los jóvenes. Preferimos comernos toda la torta aunque nos haga mal, a reservarnos la torta y comerla de a poquito. Entonces, esto desafía, creo yo, todo lo que entendemos por crecimiento económico, porque si uno lee toda la literatura está en función a otras variables. No echa la culpa, digamos, al ser humano, como está sugiriendo muy bien, creo yo, Alejandro. Si esto es cierto, entonces la segunda parte de mi comentario es, ¿qué rol le queda al Estado? Conociendo al Alejandro, me va a decir ninguno, ¿no? Pero entonces, si eso está en los bolivianos, en nuestra naturaleza, aquí les dejo la pregunta flotando. ¿Está entonces en nuestra naturaleza estar condenados a un crecimiento bajo? ¿O cuál crees tú que es de dónde vendría un cambio para lograr esto, ¿no? Y claro, ya dejo a Fernanda el hecho de que crecimiento no es igual a desarrollo, porque mucha gente piensa que está bien que no crezcamos realmente, mientras cuidemos el medio ambiente y el ser humano no entre en esta vorágine, bueno, no Fernanda quizás, pero hay otra gente que dice que no entre en esta vorágine de consumismo y nosotros dejemos una huella ecológica lo más leve posible, digamos. Esto sería el pensamiento extremo. Entonces, con eso quisiera abrir el debate, Alejandro. No sé si gustas responder una a una o recoger un grupo de preguntas. Tú dime. Yo quisiera más bien escucharlos, ¿no? Entonces, porque si no nos vamos a hacer un diálogo, entonces mejor si hay más personas que pueden intervenir y después podemos un poco hacer recién el diálogo. Fernanda, adelante. Por favor. No, muchas gracias. Realmente siempre me encanta escuchar a Alejandro. Eh, Primero me disculpo porque entré un poquito tarde porque estaba en otra reunión de la UCB. Pero poco para poner leña, ¿no? En este debate, ¿no? Efectivamente, yo vengo de otra tradición y acompaño ¿no? Y tengo un compromiso de aportar a una línea de reflexión, de pensamiento, que más bien pone en jaque utilizando y ahí teniendo evidencias claras de que el crecimiento de largo plazo, sostenido, ¿no? Sin esos altos y bajos y un crecimiento bajo a largo plazo, está directamente correlacionado con economías que lograron diversificar. ¿No? Diversificar su capacidad de producción de bienes y servicios. ¿No? Y eso implica, por supuesto, lo que decía Alejandro, o sea, mayor conocimiento, mayor desarrollo tecnológico. Y esto a la vez está muy relacionado a la inversión, ¿no? En capital humano. Entonces, ahí tenemos toda la tradición de Ricardo Hausmann, un conjunto de economistas principalmente que están mostrando estas grandes correlaciones y haciendo estudios sobre eso. Un segundo punto que también está en la literatura, que hay también un gran consenso sobre eso, es que esta diversificación productiva, ese proceso de pasar de economías con baja complejidad a economías con alta complejidad, con base en el conocimiento, tuvo centralmente una enorme inversión en educación, innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, eso también está, ¿no?, muy claro en la literatura. Ahora, el tercer punto, que también está en la literatura, pero sigue siendo un gran debate y me va a encantar escuchar, ¿no? Es que esa inversión no fue solo privada, ¿no? Que eso es una falacia, que la inversión privada se combinó fuertemente con la inversión pública. Ahí tenemos trabajos recientes muy contundentes, por ejemplo, de Mariana Mazzucato,
¿no? De la University College of London, ¿no? La directora en el Instituto de Innovación y Bienes Públicos. Entonces, ella es contundente en mostrar que los países más desarrollados, con crecimiento y por lo tanto con un PIB per cápita más alto, tuvieron una participación en la inversión pública combinada con la inversión privada en el aporte al desarrollo. Entonces, ella pone en jaque una idea muy hegemónica de que es solo el mercado que hace ¿no? Este milagro del proceso de complejización de las economías. Y la otra gran discusión que está sobre la mesa, o sea, creo que ahí a mí no me queda duda, ¿no? Pero quisiera escuchar que ese proceso tuvo una combinación el Estado tuvo un rol fundamental, por supuesto, sin reemplazar el sector privado y el mercado, ¿no? Entonces, esa discusión entre Estado y mercado es una discusión que es dicotómica y muy simplificadora. Entonces, no, por supuesto, economías de mercado, pero con un rol del Estado mucho más complejo, que inclusive en la historia, y ahí hay una historia económica muy vasta, mostrando que inclusive los países que que pasaron por la primera revolución industrial y ya crearon todo ese proceso en el siglo XIX, inicio del XX, pero también las economías que han vivido este proceso en los últimos 50 años, estoy hablando aquí de los tigres asiáticos, la participación del Estado fue mucho más compleja y fundamental, tanto en términos de inversión pública como en crear los incentivos correctos para la inversión privada, e inclusive crear el sector privado en nuevos sectores que eran los sectores del futuro. Entonces, hay mucha evidencia que estos países han apostado a los sectores del futuro. Por lo tanto, hubo una estrategia para alinear el sector privado y el sector público. Entonces, eso creo que es fundamental, que no es incoherente con lo que muestra Alejandro, de que la libertad y las condiciones institucionales para el buen funcionamiento del mercado son fundamentales, ¿no? Pero eso no implica para nada que no hubo un rol fundamental. Y toda esa discusión hoy se actualiza con el tema de la crisis ambiental. Por lo tanto, lo que decía Mauricio, no, yo creo que por supuesto que hay los radicales, pero hoy realmente economistas como Dani Rodrik, entre otros, y creo que no hay más como negar que los desafíos del crecimiento sustentable, sostenido, tiene que hoy actualizarse en términos de la inscripción de los límites de la economía, de la producción, distribución, consumo, en los límites biofísicos del planeta, combinado con los desafíos de esta mejor distribución de la riqueza. Entonces, eso para poner leña, ¿no?, en nuestra discusión. Gracias, Fernanda. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar, por favor? Aquí se están tocando temas muy interesantes. Adelante, licenciado Talora. Bueno, yo quería comentar algunos conceptos que han vertido. Hay un autor, Askov, no recuerdo el nombre, pero estaba buscando en mi libro, que dice: la basura crece, los artistas se desarrollan. Quería comparar lo que es el crecimiento y lo que es la calidad de vida, ¿no? Desarrollo, calidad de vida, hay acceso a agua potable, teléfono, alcantarillado, etc. Un país que esté desarrollado. Entonces es importante hacer esa distinción entre crecimiento y desarrollo económico, por una parte. Por otra parte, los problemas que yo veo en países como el nuestro, que teniendo tanta materia prima, tanta riqueza, Bolivia tiene minerales, tiene petróleo, tiene gas, tiene una serie de cosas, y comparo alguna vez con, por ejemplo, con el Japón, 400 kilómetros
algo más de 400 kilómetros cuadrados, o Suiza con 40.000, algo más de 40.000 kilómetros cuadrados. Países que son netamente desarrollados, y en los tres, comparando Bolivia y esos dos, se encuentra un aspecto importante, en mi opinión, que es la disciplina. Son países muy disciplinados, entonces la calidad de vida, el desarrollo es diferente. Y para no entrar a más conceptos, digamos, de ejemplo, pero cuando uno observa la disciplina en Bolivia, es bastante delicado el tema. Los trabajadores, los empleados públicos no trabajan las 8 horas que dice la ley, ¿no? Uno va a un ministerio, están leyendo periódicos, están fumando, se salen a mediodía, vuelven, etc. En cambio, esos países que he comparado, el Japón, con menos recursos naturales, o Suiza, son más desarrollados, tienen tasas de crecimiento. Bueno, últimamente no han tenido problemas con crecimiento, pero tienen un desarrollo diferente a los países latinoamericanos como el nuestro, que tenemos tanta materia prima, somos exportadores de materia prima, commodities, y no podemos hasta ahora, como alguien dijo, diversificar nuestra economía. Ese comentario quería hacer así rápidamente. Gracias, licenciado. Quizás alguna persona más. Alejandro, Mauricio. Adelante, Germán. Buenas tardes a todos y congratulaciones a la dirección y a Alejandro por su exposición, como siempre, muy interesante, que provoca muchos interrogantes. Totalmente de acuerdo en parte a lo que ha señalado, que los factores que prevalecerían en el crecimiento económico en nuestro país, aparte de los que se ha estudiado por diversos colegas, está precisamente que el análisis de la economía aplicada a una realidad concreta no debemos considerar como un adorno esa realidad, sino debemos considerar estas restricciones no económicas, que son más relevantes posiblemente que la parte económica. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia económica, donde se experimentó muchas intenciones de entrar con nuestro primer presidente de la República Bolívar a la propiedad privada, que no logró consolidar porque se enfrentó a una realidad de nuestros antepasados, que ellos no buscaban eso, buscaban volver a tener la propiedad en el sentido como ya han tenido antes de que lleguen los conquistadores. El otro aspecto, uno debe efectivamente buscar el equilibrio macroeconómico cuando vamos a buscar el crecimiento económico, y también una armonía social, porque no debemos olvidar los economistas que todo nuestro instrumental que tenemos es precisamente resolver los problemas para que de este modo los individuos estén satisfechos como demandantes, como consumidores, o como ofertantes, como empresarios, caso contrario no estaremos cumpliendo nuestro papel. Por otro lado, recogiendo lo que escribió este famoso economista Schumpeter, nos señala lo siguiente, ¿no? Que debe evitarse un poco ese vicio, pecado ricardiano, de una tendencia a buscar modelos muy simplificados que permiten luego, en base a eso, hacer recomendaciones de política económica para ser aplicados en situaciones reales complejas. Y esto es actualmente cierto. Estamos en una guerra contra la pandemia y hay muchos colegas que van planteando la utilización de mecanismos de mercado para enfrentar, ¿no? Entonces, yo considero que es un trabajo interesante de Alejandro y espero que lo pueda concluir, y esto va a ser un nuevo aporte dentro de lo que es el pensamiento económico de nuestro país. Gracias, Mauricio. Gracias, Alejandro, por la exposición. Muy bien, Germán. Bueno, antes de ceder la palabra al segundo grupo de preguntas, quisiera darle a Alejandro la oportunidad de responder. Muy bien, brevemente, para que todos puedan participar. Primero, que creo que una parte de las opiniones de Mauricio y de Fernanda van los tiros van por el mismo lado, digamos. Entonces, el crecimiento es bien importante. Casi varios de ustedes han tenido hijos o tienen hijos. No van a tener, piensan tener. Y una de las cosas más importantes cuando uno va donde el médico es cuánto está creciendo el niño, ¿no? ¿Está creciendo mi hijo? Pues le pregunta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando era niño, ahí en la pared estaba marcado, mi mamá marcaba con una reglita, me decía parar,
en su casa estaba en la pared, creo que está marcado cómo iba creciendo. Entonces, le importa muchísimo por qué la gente crece. Porque el crecimiento es lo más importante, ¿cierto? Entonces, ahora, evidentemente, yo no digo que el crecimiento no dependa de otros factores. Depende de varios factores. Depende, en alguna manera, dependerá de la dotación de recursos, de las políticas, del nivel académico de las autoridades, dependerá de la diversificación, depende de varios factores. Pero probablemente el principal factor sea los valores culturales. No digo que los otros no sean, pero creo que el principal factor son los valores culturales. Los países que creen en la libertad y los países, por ejemplo, que no creen en la libertad. ¿Ya? Entonces, voy nuevamente con el ejemplo. Los niños crecen, ¿por qué? Porque se los alimentó bien en sus primeros años. Tienen una buena alimentación. Viven en un ambiente distinto. Los de Santa Cruz viven con más oxígeno, entonces crecen más que los que vivimos en los cerros, ¿no? Que tenemos menos oxígeno, somos más chatos, pues, ¿no? Entonces, pero detrás de todo eso hay un factor que es el más importante, es el factor genético. ¿Ya? Yo recuerdo que yo cuando era chico tenía un primo que éramos exactamente de la misma edad, bueno, con 6 días de diferencia. Y mi primo tenía cuando estábamos en kinder, ¿no? Está en la foto, y tengo la foto de kinder, mi primo tenía unos 30 centímetros más que yo. Mis padres estaban preocupadísimos. Mira, se estaba quedando petizo. ¿No? Ya, al médico, Halib Orange, aceite de hígado de bacalao, ejercicio. Bueno, y al final mi primo resultó más grande que yo, por la simple razón que mi tío era más grande que mi papá. ¿Cierto? Entonces, yo no podía ser más grande que él porque mi tío era mucho más grande que mi papá. Lo mismo, entonces, hay muchos factores. Puede ser la diversificación, las políticas, ¿no es cierto? El hacer cosas sociales, porque es sacrosanto, es decir, esto es social. ¿No es cierto? Si yo hubiera puesto acá de título crecimiento social, hubiera recibido más aplausos. La próxima vez voy a poner crecimiento, no económico, sino social. Entonces, pero evidentemente hay un factor que está por detrás más importante, que es los valores. ¿Cuánto valoramos nosotros la igualdad? ¿O cuánto valoramos la competencia? Los países que valoran la competencia crecen más que los países que no valoran la competencia. ¿No? Pues cuando hablamos de competencia, no, acá no hay que hablar de competencia, ¿no? Tenemos que colaborar, de colaboración, no de competencia. Entonces, ese tipo de valores. Ahora bien, con lo que yo discrepo con Fernanda, a la cual aprecio y respeto muchísimo académicamente, tengo una gran amistad con Fernanda de muchos años, es que la visión, digamos, de Fernanda, ya vemos entre comillas desde la izquierda, es lo que acaba de decir, dice, no hay cómo negar. ¿Ya? Y esa es la visión que se tiene de la gente que tiene de la izquierda. Esto no se puede negar. ¿Ya? Mientras que yo soy un académico donde digo, todo debe ser posible de negar, porque si no deja de ser ciencia, es fe. ¿No es cierto? Fernando dice, esto no hay cómo negar. Entonces, si no hay cómo negar, ya ¿para qué nos vamos a reunir a conversar? Porque ellos tienen la razón, ¿no? No hay cómo negar. Pues ya, ok, está bien, es una fe, pongámoslo en una Biblia, pero no es ciencia, ¿no? Porque más bien la idea de la ciencia es decir, esta hipótesis hay que hacer lo más posible de rechazarla, y no, ¿es cierto? Hay que leerlo a Popper. Muy bien. Ahora, el otro tema es de que, evidentemente, ¿cuál es la función del Estado? El Estado tiene que existir, tiene que existir. El Estado es más o menos como los semáforos, ¿ya? Si en una ciudad, imagínense nuestra ciudad, si no habría semáforos, ¿ya? Entonces todos los autos se chocarían. Entonces, la única función del Estado es una función de semáforo. Poner rojo para que se paren y pasen los del otro lado, verde,
¿no es cierto? Pero en ningún momento el Estado tiene que decir dónde van a ir los autos, ¿no? Bueno, los autos blancos tienen que ir por allá, los autos de economistas tienen que manejar de esta forma. No, ¿cierto? Solamente es un mecanismo de regulación. ¿Que es necesario? Sí, porque sin semáforos no funciona la sociedad. Ahora, dentro de estos valores, ¿no es cierto? Y para cerrar este comentario, voy a aprovechar de que está aquí, por suerte lo tengo a mi hija aquí, entre uno de los que está escuchándome, le pasé el link para que entre. Me acuerdo que una vez estábamos viajando con mi hija, ¿ya? Estábamos viajando a Estados Unidos. Y esa vez todavía La Paz recibía aviones que iban al exterior, ahora ya, ¿cierto? Ahora aquí llaman, ¿no? Entonces salimos de La Paz y llegamos a Santa Cruz. Y el avión tuvo un desperfecto y nos dejaron en la pista en Santa Cruz durante un par de horas. Hacía un calor dentro del avión. Estábamos ahí transpirando y estaba al lado, dentro del avión. Ni siquiera nos bajaron, nos dejaron dentro del avión. ¿Ya? Y entonces empezaron a repartir, ¿no? Y empezaron a repartir y estábamos en las primeras filas de Misery Class, clase económica, ¿no? Donde siempre yo he viajado, en Misery Class. Y ahí adelante estaba primera clase. Entonces llegaron para primera clase con unos jugos de naranja, con sus hielos, sus champán. Y a nosotros de Misery Class no nos dieron nada, ¿no es cierto? Entonces yo le dije a mi hija, mira hija, qué barbaridad, qué injusticia, mira, a ellos no están aquí muriendo de calor y a estos mira cómo les dan. Y mi hija me respondió y me dijo, papá, no tienes que quejarte, lo que tienes que hacer es esforzarte más y la próxima vez tienes que comprarte un pasaje en primera clase. Tenías razón, ¿cierto? Esa es la forma y que hay que ver el mundo. No es cuestión, este tiene, entonces qué maldito, ¿no? Yo puedo tener más, yo puedo hacerlo mejor. Y para cerrar esto, como decía Carlos, la disciplina es un valor, ¿no? Es un valor, no tenemos, es un valor social, un valor cultural la disciplina, el respeto por el otro, ¿no? Y por último, lo que decía Germán, que esta presentación mía es sugestiva, pero en realidad soy un provocador, ¿no es cierto? En realidad, esa es mi función, provocar a la gente, ¿no? Si no soy un provocador, sería aburrido. Si les voy a contar lo que ustedes quieren escuchar, entonces mejor no diría nada, ¿no? Ok, adelante, más críticas. Gracias, Alejandro. Julie tiene la palabra. Adelante, Julie. Gracias. Bueno, siempre un gusto escucharlo. Es muy provocador todo lo que dice. Muchas de las ideas las comparto. Y voy a aprovechar la última intervención también para que me pongan en el paredón, me imagino, y el doctor me cuestione. En nuestras clases de economía siempre les enseñamos a los chicos sobre los sistemas económicos, ¿verdad? Nuestros primeros cursos. Y hablamos de la planificación central y hablamos del libre mercado. ¿Y por qué en el paso del tiempo hemos transitado, sobre todo en Latinoamérica, de ese centralismo? Hemos ido hacia las aguas del libre mercado, apostando por el mercado y parece que no ha funcionado. Y nuevamente ahora parece que volvemos al centralismo, ¿no? A la planificación central y optamos por estos gobiernos que tienden a volverse autoritarios. La pregunta es, ¿por qué? Cuando en otros países el libre mercado, el capitalismo, el neoliberalismo ha funcionado, en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué otra vez estamos apostando por el fuerte intervencionismo del gobierno? Y justamente en estas clases surgen algunas cosas. Y el hecho parte de que efectivamente parecen que en países latinoamericanos, hablemos específicamente de Bolivia, tenemos muchos problemas de educación. No sé si es lo mismo hacer referencia a los valores, estarán vinculados muy probablemente, fuertemente, pero tenemos muchos problemas de educación.
Entonces, deberíamos apostar por ello para poder seguir creciendo. Aumentamos la torta y después nos preocupamos de cómo la repartimos, ¿cierto? No podemos repartir una torta chiquitita entre todo lo que queremos si vamos a hablar de equidad o igualdad en algún momento. El problema es que para acceder a la educación necesitamos igualdad de oportunidades. Y ahí viene justamente el cuestionamiento, tal vez al último ejemplo que puso, doctor. Cuando Silvia le dice, bueno, papá, no te quejes, esfuérzate y cómprate un pasaje en primera clase. El problema en países como el nuestro, que además de tener muy poca inversión en educación y en muchos otros ámbitos que obviamente se derivan también de la educación, creo yo, por ejemplo, el no invertir en caminos, en industrialización, en agregarle valor agregado a nuestros recursos naturales y bueno, todo lo que ya sabemos. El problema es qué pasa cuando no todos los que quieren esforzarse o no todos los que logran esforzarse realmente logran comprar un pasaje en primera clase. Y creo que ahí tenemos un problema de lo que siempre se ha hablado, que es la movilidad social, ¿no? Que pasa en países como el nuestro, donde se premia el esfuerzo, pero no el esfuerzo real, sino donde se premia el favoritismo hacia ciertos sectores o hacia ciertos grupos y para que accedan a mejores condiciones de vida en detrimento de otros por color, por género, por estatus social, qué sé yo. Entonces, creo que eso también conlleva un problema de crecimiento económico cuando efectivamente el esfuerzo real de las personas no se ve plasmado en mejores oportunidades de vida o mejor calidad de vida. Y eso también conlleva el hecho de que los individuos, sobre todo en Bolivia, pensamos pues más con el estómago, ¿no? De ahí que las medidas de corto plazo se miren más, sean más populares. Y tal vez ahí viene la respuesta de por qué en Latinoamérica, hablando de Bolivia específicamente, estamos nuevamente transitando a lo que son los gobiernos de planificación central, perdón, a las economías de planificación central, porque apostamos más por medidas de corto plazo. Con poca educación, baja movilidad social, obviamente es más fácil convencer a las personas que tienen hambre dándole algunos bonitos para que voten por nosotros y bueno, mientras sigan existiendo ellos, no puedan acceder a las condiciones de educación y por ende sigamos en la burbuja tal vez de menos valores, no podamos salir justamente y no podamos llegar a ese tan ansiado crecimiento económico que esperamos. No sé. Esas son algunas ideas que se me ocurren y que podrían también cuestionarnos el hecho de que lastimosamente en Bolivia y en muchos países de Latinoamérica y otros también en el mundo, la baja movilidad social hace que sigamos sumidos en la pobreza, ¿no? Gracias, Yuli. Jorge pidió la palabra. Adelante, Jorge. Y después el doctor Bonavena. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alejandro Mercado, por tan buena exposición. Y la verdad que me hace recuerdo a lo que habíamos estudiado hace muchos años atrás en el ISEC, cuando nosotros podíamos analizar el crecimiento económico desde precisamente la década de los 50 y podíamos ver qué es lo que sucedía en ese momento, cuando recién estaba por instalarse el primer gobierno del MAS. Entonces, coincido mucho con los resultados que ha podido mostrar. Sin embargo, pienso que después de haber visitado varios lugares en el mundo, he llegado a uno que es particularmente extraño, que es en el Medio Oriente, donde uno puede ver cuál es el crecimiento de los países del Medio Oriente. Uno de ellos, Emiratos Árabes Unidos, el otro es Qatar. Uno puede comparar este crecimiento con el crecimiento de otros países que comparten el Golfo Pérsico, como es Irán, Irak. Pero en mi experiencia particular, dentro de lo que he visto, he podido ver en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos, les voy a poner esta foto que estaba mostrando hace unos minutos, donde pueden ver ahí atrás unos edificios, pueden ver el edificio más alto del mundo, pueden ver
la gente caminando dentro del Business Center. Ese lugar se llama el World Trade Center de Dubái. Y me ponía a pensar, ¿no? Si yo comienzo a ver cuál es el nivel de educación de los árabes, probablemente el nivel de educación de los árabes no ha crecido como ellos hubieran querido. Ellos mismos reconocen que están en manos de una clase profesional, técnica, científica, que se fundamenta en países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Y ellos son los que han construido el edificio más alto del mundo, pero ellos no les confiarían a su propia gente, a los propios árabes, la construcción de esas mega obras de la humanidad. Sin embargo, les han dejado esos edificios, manejan la economía, y bueno, y en términos plurinacionales, si usted quiere provocar, doctor, en términos plurinacionales diríamos que el imperio los ha dominado completamente, ¿no? Sin embargo, el país goza de excelentes niveles de salud. Universidades como el MIT, Harvard, dan clases conjuntamente con las universidades del Medio Oriente en estos países, invierten en el rover que acaba de aterrizar en Marte, invierten en tecnología de punta, han logrado disminuir el precio de los paneles solares a 2,4 centavos el kilovatio de capacidad instalada. Entonces han logrado muchas cosas, han logrado invertir y están logrando desarrollar tecnología y están haciendo mercado. Entonces yo me pongo a preguntar y me pongo a pensar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué camino deberíamos seguir? ¿Deberíamos seguir discutiendo en si nos va a dominar el imperio o deberíamos ponernos a trabajar en otras cosas como tecnología de punta? Uno de los ejemplos claros es el aeropuerto de Dubái. El aeropuerto de Dubái nos muestra principalmente cómo los ingleses le han cambiado el chip al sheikh. El sheikh pensaba que el mejor puerto que tenían era el Golfo Pérsico. Sin embargo, el mejor puerto que tienen hoy es el aeropuerto de Dubái. Y eso lo han hecho los ingleses. ¿Y qué han hecho los ingleses? Han invitado al hijo del sheikh y lo han vuelto un piloto de la Royal Air Force del Reino Unido. Y con eso, el sheikh y su hijo han construido el aeropuerto de Dubái y hoy por hoy es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y es uno de los lugares donde la mayor parte del comercio circula entre lo que es Asia y Europa. Entonces, yo les dejo estas ideas, esta experiencia para que puedan discutir y ver que no solamente es ver qué podemos hacer nosotros, sino qué podemos hacer para engancharnos con el mundo, qué podemos hacer con los otros países que ya han transitado por este proceso de desarrollo y que ya tienen toda la tecnología y tienen todo el know-how que podrían compartir con nosotros. Es un gusto saludarlo, doctor, un gusto saludarlos a todos y muchas gracias por permitirme intervenir. Jorge, muchas gracias, justo sonó la alarma. Luego pidió la palabra el doctor Bonadonna, le sigue Silvia y después Fernando Jiménez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Sí, realmente, Alejandro, puede ser que tu ánimo ha sido provocar, pero, y por lo cual te felicito por ese ánimo. Sin embargo, a mí me parece que algunas cosas que tú has dicho son muy generales y no me llegan a mí a decirme más cosas. Es decir, que tú me hables de cultura y valores o de valores culturales. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué valores culturales? Porque pensar simplemente que un valor cultural es la riqueza es buena. Bueno, sí, por supuesto. El asunto está, ¿para qué quieres esa riqueza? Tú puedes pensar de que el éxito es medido en dinero. Bueno, Tirsa decía una cosa muy interesante. Hay mucha gente que ha alcanzado muchos aspectos en su vida y sin embargo no necesariamente va a ser rico, es decir, no van a poder ir con tu deseo de ir en primera clase. Y puede ser que hayas hecho muchas cosas, o sea, no está en función de tu productividad marginal, como tú crees en algún momento en una charla que tuvimos, en la charla del WhatsApp de la carrera.
hay una serie de otros factores. Si bien la visión de desarrollo podemos reducirla a 4 fórmulas, el asunto para mí por lo menos es una complejidad demasiado grande como para pensar que es cuestión de que crezca el capital y con el capital pues tenemos ya nosotros una función, ya bueno en nuestro caso que sé yo, que llega a un punto muerto, ¿no es cierto? Ya no va a avanzar más parece. Y si todo lo ponemos en la cultura, en la forma general que tú planteas, pues la verdad parecería ser que estamos condenados a ser lo que somos, un país pobre eternamente, o sea que es genético entonces, y yo no creo eso en absoluto. Yo no creo que en Bolivia se elogie a la mediocridad, por ejemplo. Yo creo que más bien se ve a la persona mediocre no como algo positivo. Sin embargo, lo que sí hay que ver, que mucha gente no puede dar más de lo que da, y esto se ve incluso con los bolivianos que salen al exterior, porque tienen una serie de privaciones que podríamos decir cargadas de toda su historia. La gente pobre no es pobre por floja, la gente es pobre porque ha tenido una serie de privaciones a lo largo de su familia. O sea, no solamente no crece por el lado genético, no crece porque no puede comer, y no puede comer porque su familia no tiene dinero, y no tiene dinero porque no tienen una serie de oportunidades, no la oportunidad, digamos, como sacarse la lotería, sino una serie de oportunidades sociales que no le van a permitir lograr ese crecimiento. Entonces, a mí me da la impresión que tu planteamiento se queda en la generalidad, que sí, tiene la elegancia de los numeritos y de las curvas, pero no la profundidad suficiente como para poderme convencer, decir, sí, caramba, en Bolivia pues es la envidia a la riqueza la que nos hace quedarnos fregados para siempre. No. Yo no lo veo por ese lado y me parece a mí más bien que deberíamos avanzar en el sentido de ver el tema del crecimiento, como tú lo pones, y yo hablaría en el sentido que habla Fernanda, más bien del desarrollo que supone algo más que crecer el Producto Interno Bruto per cápita, porque si no se piensa en formas para romper las privaciones que han estado marcando a la población, pues la verdad que podemos nosotros eternizarnos así. Y esto se ve en las comparaciones de los países que tú mencionabas. Que sí, por ejemplo, digamos, Corea crece, pero una de las razones fundamentales y que se da en los países asiáticos es que hay una redistribución de la tierra. O sea, se dan reformas agrarias que no son como la boliviana, que sí, que nunca llegó a prosperar impulsar a la gente del campo, sino que efectivamente le permitió acumular riqueza. Y esa acumulación se ha dado a partir de una gran intervención estatal que hizo una distribución más equitativa de la tierra con un apoyo que por supuesto ha podido beneficiar a todos. O sea, no solamente la preocupación del PIB per cápita, sino también estos elementos que creo que son fundamentales de generar equidad y con una participación estatal, que ahí ya podemos discutir en qué forma se presenta esa participación en Bolivia, qué problemas tiene, qué problemas ha tenido y cómo se podría mejorar. Bueno, pero es un campo, si te das cuenta, mucho más complejo que decir, bueno, el problema es cultura y valores, ¿no? El problema es nuestros genes, ¿no? Tal vez que seamos demasiado aymaras o demasiado guaraníes o qué sé yo, o chapotenengos, lo que sea. Bueno, gracias, doctor. Ya se cumplieron los 5 minutos. Adelante, Silvia, por favor. Hola, buenas tardes. Ya por alusión, soy la hija del doctor Mercado. Mi nombre es Silvia, les saludo desde México. Y bueno, no soy economista, pero sí soy liberal, porque pues mi papá me crió, bueno, mi vida ha sido una elección constante de libertad y responsabilidad. Y hablando de estas anécdotas que fueron lecciones, también fuimos a Disneylandia y en las filas, para las montañas rusas y todo esto, pues bueno, estaba la fila común y la fila fast track,
de la gente que puede pasar más rápido porque, bueno, pagan un ticket más caro. Y por supuesto yo le pregunté a mi papá, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué había gente que podía pasar más rápido? Por tanto, disfrutar de más juegos y pasar mejor el día. Y mi papá me dijo, porque es gente que ahorró para comprarse un ticket, ¿no? Más caro y para poder acceder a más juegos. Entonces, ahí están los valores, ¿no? Que se van inculcando desde niños, ¿no? Esa gente ahorró, se esforzó más y sobre todo quiero remarcar esto, se involucró en un mundo de competencia donde hay gente que se va a esforzar incluso más que tú, ¿no es cierto? Y eso es lo que siempre pienso sobre Bolivia, o sea, ¿por qué siendo un país pobre somos un país tan despilfarrador? Si ahorita no fuera la pandemia, en Bolivia la gente estaría tirando su dinero en el carnaval, en cerveza y todo esto. Y esto no sé si tenga que ver con que somos más aymaras, más quechuas, sino que pareciera que no aprendemos, no vemos como otros países que sí ahorran, luego tienen mejores condiciones de vida, pueden vivir más, ¿no? Entonces, bueno, eso, no soy economista, pero bueno, me terminé haciendo liberal, estudiando el pensamiento liberal, precisamente porque creo que el asunto por resolver está en los valores y los principios fundamentales. Gracias, Silvia. Ahora Fernando y después Carlos Cardona. Adelante, Fer. Fer, estás sin el micrófono, maestro. O algo pasó. No, no se te escucha. ¿Te parece si cedo la palabra a Carlos Cardona mientras solucionas el tema del micrófono? Adelante, Carlos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Muy bien. Perdón, ¿se está escuchando? Bueno, buenas tardes. No me voy a presentar, creo que no hace falta, soy economista. Yo pienso, mi acotación en esta reunión viene por revisar un poco nuestra historia. ¿Por qué Santa Cruz tiene más dinámica de crecimiento que el resto de Bolivia? Esa es una buena pregunta y que amerita una respuesta integral, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo voy a apuntar algunos elementos. El tema es integral, reitero, y complejo, pero hay algunos elementos que señalan el por qué Santa Cruz tiene más dinámica de crecimiento que el resto de Bolivia, ¿no? Veamos a ver. Todo se genera con la guerra del Chaco, ¿no? En la guerra del Chaco han muerto, como todos creo que sabemos, 50.000 bolivianos. ¿De qué lugar han muerto? El 90% eran del occidente, eran quechuas y aymaras. Y eso por una simple proporción demográfica. En Santa Cruz, en tiempo de la guerra del Chaco, era casi una aldea de 30.000 habitantes. Entonces no se podía reclutar, aunque han tenido grandes héroes como Germán Buch, etcétera, pero no había gente que vaya a luchar y a morir, ¿no? Pero ha sido tan grande la sangría, que ha sido una guerra provocada por la Argentina, no hay que olvidar de eso, ¿no? Ya está clasificado. Quería compensar la Argentina las pérdidas del Paraguay que tuvo en la Triple Alianza con territorio boliviano y tener un país satélite que controle ese flanco de una eventual invasión brasilera que era su competidor del siglo XIX y a principios del siglo XX. La Argentina y Brasil eran los grandes competidores sudamericanos. Bueno, al ser víctimas de este plan argentino, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido?
una sociedad de 3 millones de habitantes que sacrifica 50,000 vidas, algo tiene que pasar, pues, ¿no? Y ha pasado. Ya ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? El socialismo militar. Toro, el presidente Toro nacionaliza la Standard Oil, que además estaba contrabandeando el petróleo boliviano hacia la Argentina, para que la Argentina provea combustible al Paraguay y con nuestro combustible el Paraguay nos haga la guerra. Carlos, le queda un minuto. Entonces, entonces, quería incorporar a esto el plan Bohan. El plan Bohan, que el plan Bohan ha sido el plan de Estados Unidos, el 42, para prever una invasión por el Río de la Plata de los nazis a Bolivia. Y el plan Bohan es lo que uno de los factores, quería mencionar muchos más, que ha precipitado el desarrollo cruceño. O sea, la estrategia de Estados Unidos era proteger, ¿no?, una invasión por el Río de la Plata, integrando Santa Cruz al resto de Bolivia, ¿no? Y después fue golpeado por otros motivos Peñaranda, porque con él se inició. En todo caso, el factor geopolítico, el factor histórico, no los he escuchado mencionar en este importante debate, y me parece ha sido pensado, ¿no?, Bolivia y el análisis de nuestra propia historia, ¿no? Y cómo ha incidido en lo que Bolivia es hoy. Es una Santa Cruz mucho más desarrollada que el resto, gracias a Occidente, no a los cruceños como ellos pretenden, ¿no? Ok, Carlos, Como muchas los gracias. cruceños Ya. pretenden, lectura muy sesgada. De nada. Muy gentil. Fernando quizás ya activó su micrófono. Nada. Mientras Bueno, tanto, yo podría comentar algunas cosas para que no se acumulen muchas ideas. Lo que pasa, Alejandro, es que ya es tu última intervención para cerrar. Sí. Ah, bueno, Porque ya perfecto. estamos sobre los 10 minutos. Ok. Entonces, aquí le leo algo de Alfredo que me parece interesante. Dice, los jóvenes bolivianos estamos compitiendo en una gran desventaja a comparación de otros países y por más que nos esforcemos no podemos desarrollarnos porque todo es importado, dice. Y nos vas matando sin tener esa serie de oportunidades. ¿Por qué todo es importado? Le agradezco mucho a quien pueda responder. Palabras de los jóvenes. Y bueno, Alejandro, te cedo la palabra para la última intervención. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Quisiera comentar un par de cosas que probablemente no las comenté anteriormente, pero que están vinculadas con esto. Primero, Fernanda decía, por ejemplo, la inversión pública no hay que es importante para el crecimiento. Yo no dije que no es importante, pero no es buena, ¿no? No es eficiente. Es más eficiente la privada que la pública. Definitivamente la inversión privada es mucho más eficiente. No un poco, sino muchísimo más eficiente que la inversión pública. Ahora, que la inversión pública ha generado crecimiento, sí, obvio. Es como cuando nosotros comemos, ¿no es cierto? Tenemos hambre, nos podemos llenar con pan, ¿no es cierto? Y seguro que nos va a llenar. Pero también podemos llenarnos con comida sana y mejor, digamos. Y Fernanda sabe eso, que le gusta la comida que no tenga, que sea natural, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no es pero igual nos va a llenar. Entonces, evidentemente la inversión. Ahora, si yo hago regresiones, como dice, me ha citado algunos economistas que hacen regresiones, correlaciones, evidentemente, cuando está creciendo, se puede hacer muchas regresiones. Es decir, crecen los niños y el número de zapatos que tienen también crece.
Fíjense, hay una relación directa entre crecimiento y tamaño del número de zapatos. Debe ser que el número de zapatos determine el crecimiento de los niños. No, no es así. Todo puede estar correlacionado. Entonces, cuando mis colegas hacen regresiones por aquí, por allá, y me dicen, con esto ya no se puede negar, están hablando macanas. Ok. Respecto a el tema que Julie que dice, bueno, el problema es de que el mercado dice no hay igualdad de oportunidades. Yo le voy a repetir solamente una frase de Bill Gates que les dijo a los estudiantes en una conferencia, cuando estaban graduando, dijo, la vida es injusta, jóvenes, acostúmbrense a ello. ¿Ya? Y así es el mundo. El mundo es injusto, acostúmbrense a que sea injusto. Brad Pitt nació bonito y se hizo millonario. Yo nací feo y tuve que esforzarme y no llegué a tener ni la milésima parte de su riqueza, ¿no? Shakira nació bonita y tiene su isla, ¿cierto? Y otras cantaron igual, se esforzaron y no llegaron a tener no su isla, ni su terrenito, digamos, ¿no? La vida es injusta, acostúmbrense a ello. Eso decía Bill Gates. ¿Ya? Respecto a un par de temitas, siempre yo discuto con Alberto Bonadonna y me hace una crítica. Dice, tus reflexiones son muy generales. Ah, perfecto, muy bien, ¿no? Porque todo es muy complejo. ¿Eso no es más general acaso? ¿No? Eso no es más estar... Tiene mucha complejidad, hay muchas variables, es muy complejo. Y de ahí me critica porque dice que mi visión son muy generales. Entonces, Alberto, yo espero escucharte la próxima seminario y que tú pongas cosas no generales y vamos a discutir cosas específicas. Pero si me vas a decir todo es complejo, eso es más general todavía de lo que yo probablemente haya señalado. Ahora, me dice, yo no veo por ese lado, pero está bien. Yo no soy un predicador, ¿no? Soy un provocador, habéis escuchado mal. No soy predicador, soy provocador. No quiero que nadie piense igual que yo. Solamente les digo, yo pienso así. El que quiere piense distinto. En sí ya no me interesa cómo piensen los demás, digamos. Yo pienso así y listo. Y les digo lo que yo pienso. No quiero que piensen así, no los quiero convencer. No soy predicador. Y el último comentario respecto a la guerra del Chaco. Yo creo, Carlos, que Bolivia fue a la guerra del Chaco no por preservar el petróleo, no por preservar el territorio, sino Bolivia fue a la guerra del Chaco en busca de su identidad. Bolivia fue a la guerra del Chaco en busca de la identidad nacional y no lo conseguimos. A pesar de que llevamos a la gente del occidente, del altiplano, a morirse de calor ahí en esas tierras, no logramos constituir esa identidad. Pero ¿por qué fue a la guerra Bolivia? Por búsqueda de identidad. Y estoy de acuerdo que el plan Bohan, ¿cierto?, desarrollado por Mervyn Bohan en el año 1940, 54, creo, no estoy exacto, o 64, no estoy exactamente, Mervyn Bohan cuando desarrolla el plan Bohan, lo que hace es justamente proponer que lo más importante para Bolivia era encontrar la identidad nacional a través de la integración. Y gracias a este plan Bohan, hecho por un gringuito, que venía de Estados Unidos, Mervyn Bohan, se hizo la carretera a Santa Cruz, ¿no? Muy bien, entonces, eso era. Hay muchas cosas más que discutir. Por ejemplo, lo que decía Jorge, y nos comentaba de los Emiratos Árabes Unidos. Es cierto, pero como les decía, en la vida es pues así. Hay alguien que le tocó la lotería. Le tocó la lotería y bueno, y no hizo esfuerzo, nada, le tocó la lotería, igual que en esa serie de televisión, los Beverly ricos, unos ignorantes, agarra, quería cazar un conejo, dispara y sale petróleo.
y se vuelven los Beverly ricos, ¿no? Igual, si sale la lotería, bueno, no necesitas hacer nada, no necesitas estudiar, ¿no? Con la lotería vas a tener todo, ¿no? El asunto es que la lotería sale a muy pocos, ¿no? Yo estoy esperando que me salga, pero el problema es que yo no me compro, ¿no? Entonces, Gracias, Alejandro. Y bueno, muchas no vi que gracias. Alejandro Mercado, tu homónimo, me parece, pidió la palabra. No sé si aún quiere Alejandro Mercado Tejerina decirnos algo. Si no, después ya, a ver, no sé, a ver si... Ahí está mi hijo. A ver, hola. Mauri, Ahí está mi Mauri, hijo, sí, desde Canadá. Hola, hijo. Ahí está el hijo. Hola. Adelante. Bueno, yo también iba a dar un comentario muy parecido al de mi papá, en el sentido en el cual igualdad de oportunidades no es algo justo, porque hay ciertos casos en los cuales, por ejemplo, yo podría tener contactos con algún empresario. Y obviamente, si queremos hacer que todos tengamos igualdad de oportunidades, todos tendríamos que tener ese contacto con tal empresario, ¿no? Lo cual no es posible. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que yo no tenga el contacto con tal empresario. Y si ese es el caso, no es que estamos subiendo las oportunidades, es que estamos bajando las oportunidades para todos. Y no creo que sea el fin tener igualdad de oportunidades, sino el fin debería ser maximizar oportunidades para todos y que el que sea, y aún el que tenga menor oportunidad sea alguien que tenga muchas más oportunidades de lo que tenemos ahora. Eso es un comentario del cual Gracias, quería. Alejandro, qué gusto verte. Y bueno, haciendo una excepción, le doy la palabra a Fernando, que parece ya está bien con el micrófono. Adelante, Fer. gracias Mauri. Bien rapidito, un saludo y celebrar esta oportunidad que nos brindan en la carrera de Economía de la Católica para poder compartir criterios sobre, en este caso, crecimiento económico. Bueno, rápidamente, creo que la exposición que nos hace Alejandro es absolutamente innovadora en el sentido de que nos llama la atención para poder pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Salirnos un poquito del libro de texto de crecimiento económico y pensar en aquello que es diferente. Y creo que las ideas que nos ha presentado hoy son absolutamente interesantes en torno a que eventualmente las diferencias que hay en términos de los valores en las sociedades podrían incidir en los retornos que obtengamos en el crecimiento económico. Yo sí creo que, a diferencia de algunos de los colegas, yo sí creo que la diferencia en la tasa de crecimiento del PIB per cápita es absolutamente determinante para establecer niveles de bienestar superiores en las sociedades en el largo plazo. Entonces, en ese sentido sí me alineo con el criterio de Alejandro en el sentido de que hay que hacer que el PIB per cápita pueda crecer en el tiempo, sostenidamente, no al 3.5 que nos ha mostrado en la gráfica Alejandro del steady state en los últimos 70 años de la economía boliviana. Y cuando hablamos de cómo podemos ver el futuro, yo sí creo que la educación es esa variable que puede hacer que esos valores culturales que podrían ser una variable fija en el tiempo, podrían transitar a un comportamiento dinámico y podrían participar de una manera dinámica en un modelo de crecimiento. Y la educación puede cambiar esos valores culturales, es decir, esos valores que están vinculados a la disciplina, al respeto, a lo que tú mencionabas en alguna intervención, a las reglas de juego, a la institucionalidad que establece las reglas de juego en una sociedad. La educación hace la diferencia, ha hecho la diferencia en el crecimiento económico de las sociedades. Alejandro explicaba también que, creo que fue en el caso de Corea, decía él, que la educación efectivamente ha sido un elemento que ha hecho la diferencia en que Corea pase de ser el cuarto o el quinto en la gráfica inicial que nos mostraba a estar en el primero o en el segundo lugar. Entonces yo sí creo que hay mucho que hacer y la educación en Bolivia puede jugar un rol fundamental. Sobre el tema de las oportunidades,
alguno de los colegas mencionaba el tema de las oportunidades sociales, ¿no? Es verdad que no todos accedemos al mismo momento y en las mismas circunstancias a las oportunidades en la sociedad. También comparto el criterio y los ejemplos que acaba de mencionar Alejandro en torno a la lotería. Todos quisiéramos sacarnos la lotería, pero hay un solo número que es el ganador y no todos compramos el boleto para acceder. Entonces, para compensar esas oportunidades sociales, bueno, pues ahí está el Estado, y ese Estado, a través de la inversión pública, debiera gastar cada boliviano, cada centavo de boliviano, de la mejor manera posible en términos de lograr eficacia, efectividad y apuntar a tratar de compensar esas oportunidades sociales que efectivamente no todos enfrentamos en la sociedad. Simplemente eso, querido Mauri, y una vez más saludar y felicitar esta iniciativa. Un abrazo a todos. Gracias, Fernando. Y bueno, ya para concluir, primero agradecer a todos, comenzando Alejandro por la exposición, agradecer a los comentarios de todos los colegas y me quedan dos reflexiones. La primera es que la econometría, los modelos complicados, todo lo que hemos aprendido los últimos 100 años, en este momento está en duda. Por eso con todo el boom de la economía cognitiva y todo eso. Por eso es importante pensar fuera de la caja, como lo hace Alejandro, porque nos quedan los próximos 100 años para redescubrir lo que es la economía, más allá de los modelos altamente sofisticados a los que estamos, digamos, acostumbrados. Y la segunda es modelo de crecimiento que yo encuentro, modelo que le añade una variable para explicar el crecimiento, lo que nos dice que es algo muy complejo y por eso vale la pena focalizar en algunas cosas. Y el plan Bohan, para mí, se merece y el proyecto de exportación al Brasil se merecen, creo yo, una charla específica y adicional. Pero haciendo ya para terminar una promoción de la charla número 3, Fernanda hoy se comprometió a hablar sobre economía y género. Entonces nos va a presentar algunas estadísticas muy interesantes, creo yo, sobre el impacto cómo el análisis de la economía desde una perspectiva de género. Sé que va a ser muy interesante. Y bueno, les agradezco mucho. Esta charla va a estar colgada en nuestra página de YouTube. En hermandad.